Hoy estamos, como adelantábamos al comienzo, celebrando una de las fiestas, más que una fiesta, una solemnidad. La Iglesia tiene categorías de celebración, dándole mayor importancia a las que considera que son más notables y más dignas de tener en cuenta en nuestra propia religiosidad y espiritualidad cristiana, ¿no? Entonces, lo más importante es la solemnidad, donde entran también los días domingos, porque es el día de la semana, el día del Señor. Cristo resucitó, no hay mayor solemnidad que esa, porque en la resurrección de Cristo está nuestra salvación, nuestra redención, nuestra adopción filial, y por supuesto en la redención y en la resurrección de Cristo está asegurada nuestra vida eterna. De manera que no puede haber mayor solemnidad que celebrar en nuestra vida que el día del Señor, el día de la vida, el día del triunfo sobre la muerte y el mal. Ahí está nuestra garantía, nuestra identidad de hijos, nuestro destino final, nuestra herencia. Y de ahí también se desprenden otras solemnidades muy importantes que están relacionadas con el misterio pascual, como es este de hoy, el Día de la Inmaculada, donde se nos invita a contemplar a María, a esta mujer sencilla, una adolescente de Nazaret, que fue por Dios en su misterio de eternidad preparada con gracias especiales. Por eso la llena de gracia, es decir, la llena de bendiciones, de adornos espirituales que Dios la preparó. Y Dios se enamoró de una manera singular de ella. Eso es lo que sabemos, eso es lo que sentimos, eso es lo que deducimos por la gracia del Espíritu Santo de lo que nos dice la misma palabra de Dios. Y por eso en el momento central de la historia, cuando ella estaba preparada ya en su madurez de joven adolescente, pero para su época una mujer ya, Dios le envía al mensajero, Dios le envía la noticia, con un saludo que realmente dice mucho, más de lo que suena. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Se podrían escribir libros sobre este saludo del ángel Gabriel a María, libros, y de hecho se han escrito muchas cosas, pero tiene un significado tan grande y es tan obvio esto de alégrate. ¿Por qué? Y porque realmente es una mujer llena de bendiciones, elegida entre todas. Bendita entre todas, decimos nosotros, no porque tenga una superioridad al resto de las mujeres, no porque sea una supermujer o una mujer maravilla, como podría interpretársela dentro de lo que es la ficción, no, sino porque fue ella la pensada por Dios. Dios es así, elige y pone el ojo desde su corazón de Padre Todopoderoso en personas determinadas, para que estas personas asociadas a esa vocación, a esa voluntad divina, completen, acompañen la obra de la creación y de la redención. Y en este papel ocupa obviamente un papel protagónico ella, la llena de gracia, la madre. Por eso, piensen ustedes, si entramos un poco en la idiosincrasia y en el contexto histórico del pueblo de Israel de aquellos tiempos, obviamente toda mujer quería ser la madre del Mesías, porque se esperaba un Mesías en la mentalidad judía que viniera de la descendencia de David, que era un gran rey, que fue un rey poderoso y que obtuvo grandes victorias y grandes, imperios para Israel, un triunfador en la batalla, lleno de poder, elegido, ungido por Dios. Y entonces se esperaba que de esa descendencia de David viniera en ese momento donde el pueblo de Israel estaba viviendo la esclavitud, porque estaban invadidos por el poder romano, no tenían libertad, habían perdido prácticamente sus costumbres, algo le dejaban hacer, los toleraban los romanos a los judíos en sus prácticas religiosas, pero hasta ahí había un abuso enorme de poder, un abuso económico, y era un pueblo oprimido, que vivía la opresión, la tristeza. Y entonces esperaban un Mesías que viniera a liberarlos de todo eso, un rey con poder. Y obviamente necesitaría una madre para nacer y empezar a gobernar y traerle la libertad a Israel. Y esa madre fue María. Pero fíjense cómo los planes de Dios son tan distintos, ¿no?, a lo que es la mente humana. Nosotros los humanos pensamos una cosa, y bueno, pero de ahí el dicho, uno propone, Dios dispone, y es así.
Y a veces las disposiciones de Dios son muy contrarias a nuestras propuestas o deseos. María, la llena de gracia, pero a su vez también la humilde doncella de Nazaret. Y tenía que ser así también. Hay una deducción teológica que nos invita a comprender que es lógico que esto haya sucedido así. Si nos retrotraemos a la primera lectura del libro del Génesis del pecado original, vemos a estos dos personajes mitológicos, porque el libro del Génesis no es un libro histórico, pero los hechos sí son históricos, es decir, el pecado original. Y ahí aparece Adán y Eva, también llenos de gracia, si quieren, llenos de bendición, porque Dios había creado todo y lo puso al hombre, representados en estos dos, varón y mujer, Adán y Eva, como amos y señores de toda la creación, y no tenían necesidad de nada. Pero sucumbieron a la tentación que los engañó diciéndoles, ustedes pueden ser Dios. Entonces, ¿para qué lo quieren a Dios? No le hagan caso a Dios, hagan la suya. Con ese rito mitológico del árbol prohibido, del fruto prohibido, que representaba justamente lo que es propio de la divinidad y no de la humanidad. El poder, la sabiduría, la eternidad, la ciencia y todos los dones supremos que vienen de Dios. Él es fuente de todo eso y nada más que Él. Pero claro, el hombre ya de por sí parece que venía fallado, por así decirlo, y ya apeteció el fruto prohibido, es decir, la divinidad. Y fíjense ustedes, si lo traemos a nuestra vida y hacemos un reconto de la historia, este pecado original es recurrente, porque siempre el hombre quiso ser Dios, ocupar el lugar de Dios, para tener poder sobre todo y sobre todos, y manipular la vida de los inferiores. Cuanto más poder, más dinero y todo lo que atribuye el poder sobre los demás, mejor. Y no importa cómo ganarlo, a cualquier precio, no importa. Eso sucedió antes de Cristo, eso sucedió en la época de la encarnación de Cristo, en una realidad como la que conocemos del pueblo de Israel, y eso se fue dando a lo largo de toda la historia en todo el planeta hasta nuestros días. El pecado original es una constante y es el gran pecado. No hay otro pecado que nos pueda separar de Dios. Por eso tuvo que venir el mismo Dios a rescatarnos de ese pecado. Es decir, de esa conciencia absurda del hombre de creer que puede ocupar el lugar de Dios. Y se terminó. Ahí está el problema, ahí entró el problema y ahí continúa, perdura el problema. Hoy vivimos en una situación semejante. Un mundo al que Dios no le importa. Un mundo que hace de todo, pero a Dios no lo pone en medio. Donde Jesucristo, el Señor, está ausente y las consecuencias están a la vista. Un mundo corrompido por el poder, por el placer, por el tener, donde el hombre se cree con derecho a manipular lo que sea, con tal de ganar o llenar sus arcas de bienes materiales que aseguran su poder y su impunidad, si quieren también. Entonces, este es el pecado original. Por eso necesitó Dios, en su historia de la salvación, resolver el pecado original yéndose al otro extremo. Es decir, de la soberbia, entrar por la humildad, el extremo. Una humildad que es casi humillación, diría yo. Por eso María era una más, no era una reina, una princesa, una mujer de honores de la época que ocupaba lugares en palacios y lugares de prestigio. No, estaban otras para eso, Herodías entre ellas, ¿se acuerdan la mujer de Herodes que mandó matar a Juan el Bautista? Y otras más. María no. María era una mujercita, una chica de barrio, laburadora, en las costumbres propias de la época y de la familia. Hacía lo que hacía una mujer, remitida a su hogar, a su casa, pero con un corazón sin duda lleno de fe y de amor, con un vínculo con Dios muy profundo, sin duda alguna. Y a esa mujer, a esa jovencita, Dios le habló y le reveló su designio de salvación. Y fíjense cómo termina la historia del relato de Lucas que escuchamos recién. Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Es decir, servidora.
una mujer de fe, que se pone en manos de Dios, que toda la gracia recibida no la tira a un costado ni se la cree como la mejor, sino al contrario, entiende que si recibió esa gracia es para una misión, y la misión de ella como madre es colaborar en la obra redentora del Padre. Y de ahí se transforma en la madre del Salvador. Desde ese momento queda preñada de Dios. Y sigue siendo una mujer humilde. Y fíjense que todo lo que habrá pasado por la cabeza humana, porque era un ser humano de María, dado que al quedar embarazada y todavía no estar conviviendo con su comprometido o prometido, José, ella se ponía en un brete. Las mujeres que estaban ya comprometidas, según el ritual del matrimonio judío, y quedaban embarazadas, se las consideraba adúlteras, y la pena que tenían que abordar era la pena máxima, la lapidación por adúlteras. O sea, María, al aceptar esto, se pone en peligro, porque si José no lo hubiera aceptado como lo aceptó después también por obra de Dios, y María hubiera sido denunciada y hubiera muerto. Pero ella confió en aquel que la convocó, porque tenía fe. No había otra cosa. Fíjense que María no tenía otros elementos de que agarrarse. ¿Qué le iba a decir? Ni siquiera a sus propios padres, porque si hubiera ido a hablar con Joaquín y Ana, sus papás, y le hubiera dicho, viejos, estoy embarazada, hubiera sido un escándalo. ¿Y qué le iba a decir? ¿El Espíritu Santo me embarazó? Se hubieran agarrado la cabeza los pobres viejos. A lo sumo hubieran creído, bueno, algún soldado romano, porque era común, tal vez la habrá violado y la habrá dejado preñada. Lo mejor que le pudo haber pasado. Pero por eso María dice que se guarda todo en su corazón y solamente va al encuentro de una persona, la única que podría llegar a entenderla, porque también fue bendecida por Dios de una manera especialísima, y era Isabel. La visita de María a Isabel, nosotros la tenemos como una actitud servicial. Ella va al servicio de la prima embarazada y vieja. Pero no era así, porque imagínense que Isabel era esposa de Zacarías, un sacerdote, y los sacerdotes de la época eran personas de alto nivel cultural y alto nivel económico. Tendría sirvientes por todos lados, de manera que Isabel no necesitaba que María justamente venga a darle una mano. Lo que necesitaba María era encontrarse con alguien que también, bendecida por Dios, la pudiera entender a ella, que fue bendecida por Dios. Por eso ese encuentro de la visitación que todos conocemos, ¿no? Cuando las dos se encuentran, e Isabel se agarra la panza emocionada y dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas escuché tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Bienaventurada tú por haber creído. Isabel creyó, María creyó. Dos mujeres de fe que se encuentran, se comprenden y se acompañan en esta obra divina. De esto se trata. Nadie más podría haberlas entendido. Solo alguien que estaría viviendo algo parecido. Isabel. Esa es María. Humilde, sencilla, que después canta con alegría al verse comprendida por su prima, canta el Magnífica, alabando a Dios. Él ha mirado mi humillación, Él ha mirado mi pequeñez, por eso me llamarán feliz todas las generaciones. ¿Y quién nace de María? ¿Y quién nace de Isabel? Jesús, el Mesías, pobre en un pesebre. Juan Bautista, el precursor, que luego va al desierto a prepararse en la pobreza y en la austeridad para prepararle el camino al Salvador. ¿Ven? La humildad, la pobreza, la sencillez, la simpleza, una humildad extrema. Era la única forma de poder eliminar todo lo opuesto, el pecado del mundo, el pecado de soberbia, del hombre con el corazón endurecido y corrompido que quiere ocupar el lugar de Dios. Dios necesitó esta forma, esta manera. Así lo consideró y así lo hizo. Entonces, ¿qué mensaje nos deja para ir terminando este día tan importante, tan hermoso, en que la Iglesia nos invita a celebrar la María? Sí, como dije al principio, la honramos y la veneramos con mucho amor a nuestra mamá, la elegida, la perfumada de perfume celestial. Pero no nos podemos quedar ahí nomás, porque si no sería algo lejano para nosotros, algo que no tiene mucho que ver con nuestra pobre vida de lucha humana, de dudas y de pequeñeces.
sino lo otro, el mensaje. Confía en Dios. Confía en Dios. María, época más tarde, cuando ya Jesús comienza su vida pública, ¿se acuerdan en las bodas de Caná? Ante la realidad de la necesidad de los novios que se quedaron sin vino en plena fiesta, ¿qué les dice? Jesús, dales una mano, intercede. Y la respuesta que María le da a los mozos, hagan lo que Él les diga. Bueno, es eso. María hizo lo que Dios quería y le dijo a los mozos, hagan lo que mi hijo quiere. Hoy a nosotros como madre nos da el mismo consejo, hagan lo que Dios quiere.